Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de ultrasonografía del paciente en shock. Vamos a repasar cómo abordar el paciente en shock sin diagnóstico etiológico claro, basándonos como esqueleto, como plataforma en el protocolo RASH, que vamos a explicar un poco en qué consiste, pero vamos a salirnos un poco de ese protocolo, que es algo que se estipuló, que se diseñó de forma rígida para seguir pasos determinados que en el estudio de nuestros pacientes no va a ser tan así, porque nosotros a medida que vayamos encontrando cosas bedside en tiempo real, vamos a ir dirigiendo nuestro estudio al razonamiento que vayamos haciendo y a su vez repitiendo el examen en la medida que vayamos haciendo el tratamiento para ver los cambios y para ver los cambios evolutivos de los pacientes, que seguramente van a ser muy dinámicos. No sé si va a quedar un poco largo porque hay ejemplos clínicos, casos que nos parecieron interesantes para agregar, así que de repente lo dividimos en dos partes para que no sea tan pesado. Al igual que ocurre con ecotórax, es bastante reciente la utilización de ultrasonografía para estudiar, dirigir el tratamiento de los pacientes en shock que ingresan a puerta de emergencia, tanto a puerta de emergencia como a CTI. Hay trabajos que arrancan en el 2001, Rose y colaboradores empiezan a revisar protocolos de estudios de pacientes con hipotensión. En el 2004 ya empiezan a estudiar ultrasonografía guiada por metas, precoz, en puerta de emergencia, y ahí ya ven la buena respuesta, los resultados, la disminución en los tiempos, y bueno, de esa manera y con ese impulso surge el RACE, que en Australia y Oceanía, que se hace 4 preguntas acerca de la contractilidad del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, cómo está el pericardio y el estado de la volemia. En este caso no usa Doppler. Después el FATE, que a las mismas preguntas le agrega la visión de la pleura, el estudio de la pleura. También utiliza el Doppler. Y bueno, ya en el año 2006 se empieza a cocinar el estudio, el examen RASH, con el objetivo de detectar fácilmente con los equipos portátiles en las puertas de emergencia el diagnóstico etiológico de los pacientes en shock, y surge el primer RASH, que es el HiMAP RASH, que es más precario, que se publica en el 2009, que por un grupo de médicos de 3 centros diferentes de Estados Unidos, que en realidad es una sigla, es una mnemotecnia que utilizan para referirse al corazón, la vena cava inferior, el Morrison, con el FAST, el abdomen, y el neumotórax o la pleura. Este protocolo, este examen se mejora, y en el 2010 se publica el RASH más famoso, el que se conoce más, que es el que habla de pump, tank y pipes, que son la bomba, el tanque y la cañería, la tubería. Se plantea posteriormente, bueno, después a partir de ese surgen varias ideas, se habla del RASH extendido, que añade la exploración de anexos y la búsqueda de trombosis profunda, integra, como dijimos, el corazón, a lo cual ellos llaman la bomba, y pericardio, ¿no? Corazón y pericardio, tórax y abdomen, que viene a ser el tanque, el receptáculo donde está la volemia, donde puede perderse la volemia, y la tubería, que viene a ser los grandes vasos, y bueno, a esto le agregamos
evaluación de la existencia de trombosis venosa profunda que nos pondría en la pista de un probable tromboembolismo pulmonar. Para hacer el examen RASH utilizamos la sonda sectorial o cardiológica. En el caso de que no dispongamos de sonda cardiológica, vamos a tener que usar la convexa, ya con más dificultades para ver la parte del corazón. Y después la sonda lineal, que es lo que nos va a permitir evaluar el estado de la pleura y fundamentalmente la existencia de trombosis venosa y evaluar bien los vasos a nivel de los miembros. Esto es un esquema global, rápido, para ver cuál termina siendo la exploración final, de dónde vamos a encontrar las ventanas para hacer el examen completo del RASH. No tiene mucho más misterios, y de cualquier manera, a medida que vamos sistematizando y haciendo las diferentes zonas, vamos encontrando nosotros mismos los puntos, sabiendo dónde hay que ir a buscar cada cosa. Así que no es solo para hacer una vista global. Bueno, por la bomba nos referimos al corazón y pericardio. Vamos a dar algún concepto inicial de cómo hacemos la exploración cardiovascular. Eso ya se dijo en otra clase, así que no vamos a ahondar en eso. Y después ponemos algún ejemplo. Un pantallazo, esto está en todos los libros, un pantallazo de cómo se buscan las ventanas para el examen cardiovascular. Se inicia el examen con el parasternal largo, en el eje largo, apuntando el transductor hacia el hombro derecho. Después se rota 90 grados hacia el hombro izquierdo. En ese mismo sentido se dirige, sin mover el transducer, se dirige hasta el sector apical, donde vendría a estar el choque de punta. Todo esto, fíjense, estos círculos, óvalos rojos, indica que no van a estar exactamente en un reper puntual, sino que van a estar en ese zona, territorio. Así que va a haber que desplazar el transducer suavemente, sin presionar, hasta encontrar una ventana que a uno le remede esa imagen que debería encontrar, que aparece en todos los libros, ¿verdad? O lo más parecida posible, porque lo más probable es que no sea idéntica. Eso con el tiempo se va adquiriendo el ojo para eso, pero sí tratar de encontrar la mejor ventana, tener la paciencia de hacerlo. Después se busca con el transducer en posición horizontal hacia el hombro izquierdo del paciente y apuntando hacia el sector cefálico, el subcostal, y rotando 90 grados para ver la vena cava. A nivel supraesternal va a ser muy difícil, hay que hiperextender el cuello. Si el paciente está ventilado está complicado, si tiene vías, etcétera, pero bueno, hay que intentarlo. Ahí vamos a ver la emergencia de la aorta, los dos sectores, aorta ascendente y descendente. Ahí se puede medir el sucedáneo del BTI, después creo que hacemos alguna referencia de eso. Y bueno, fundamentalmente eso, el nacimiento de la carótida y la subclavia. Creo que no me quedó nada. Obviamente la mayoría de las veces hay que intentar hacerlos todas las ventanas, porque de cada ventana podemos sacar algún dato que nos sirva, sabiendo que obviamente a veces te quedas solamente con el subcostal o con el apical porque las otras no salen, pero bueno, hay que intentarlo. 3 ejemplos rápidos de
las ventanas que acabamos de mencionar. El primero es un eje paraesternal largo, quizás sea uno de los más difíciles para los que no estamos acostumbrados a mirar seguido los planos ecocardiográficos, pero una vez que se identifican las cosas es útil por ejemplo, para evaluar cómo se abre la válvula aórtica, cómo se contrae el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, el tamaño de la aurícula izquierda, que se ve ahí rápidamente, porque este no es el objetivo de esta charla, para mostrar nada más cómo se ve. Acá vendría a ser un eje corto, donde se ve el ventrículo derecho como una semiluna, parece medio agrandado en esta imagen. Acá es el plano de los grandes vasos, se ve la aorta en el medio, eso es tilteando hacia arriba, después tilteamos hacia abajo el transducer y empezamos a ver el plano de la válvula mitral, que es la boca de pescado, y más hacia abajo el plano de los músculos papilares. Ahí está bien, como la semiluna del ventrículo derecho, donde se ve mejor la relación ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, y acá también es donde podemos ver en forma global, por lo menos en un segmento cortado en forma transversal del ventrículo izquierdo, si tiene algún trastorno sectorial de la contractilidad. Y en este otro tenemos un 4 cámaras, que es quizás de las imágenes que se pueda conseguir mejor en el paciente crítico, que ya dijimos que tiene mucha interferencia aérea en los sectores anteriores del tórax, y quizás el apical de 4 cámaras y el 5 cámaras que se obtiene tilteando un poco hacia arriba el transducer hacia la cabeza del paciente, donde aparece la 5ª cámara. En este caso no lo estamos viendo, pero en alguna de los videos de más adelante lo vamos a ver. Sería en este caso cuando encontramos la 5ª cámara, vendría a ser en realidad el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y es ahí donde podemos medir el BTI. Así que sería la ventana de las 4 cámaras. Dijimos apical, 4 cámaras. Una vez que encontramos esa ventana, esa imagen, rotamos 90 grados hacia la izquierda en contra de las agujas del reloj, el transducer, y encontramos hasta encontrar la imagen que mejor logremos del plano de las 2 cámaras, donde se objetiva el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, y la parte izquierda, la pared izquierda del ventrículo vendría a ser, en este caso de la imagen, digamos, sería la cara inferior, y a derecha la cara anterior. Y lo que vemos acá es que se ve poco, la ventana no permite ver bien el ápex, pero parecería ser que no se contrae bien el ápex en este paciente, que se contrae más bien en los segmentos mediales, ¿no? Haciendo como un 8, ¿no? Ahí sí, claramente el ápex se contrae menos en este paciente. ¿Está? Y lo otro que también, el subcostal, que es el que viene acá, es otro de las ventanas que vamos a encontrar mejor en nuestros pacientes, que son de ventanas difíciles, ¿no? Con respecto a la bomba, se valora el corazón y pericardio. Del pericardio tenemos que ver si tiene derrame, la cantidad de líquido que tenga, y sobre todo si tiene, más que la cantidad, si tiene compromiso del llenado de las cavidades derechas. En este caso es un ejemplo de un paciente que vino con derrame pericárdico muy severo, de instalación seguramente lenta, porque no es un paciente que hubiera venido en shock, pero sí tenía compromiso del llenado de las cavidades derechas. Igual acá se ve una figura muy bamboleante, hay un problema ahí con la hiperrefringencia y a nivel
de las cavidades derechas no se ve bien si se colapsan, pero sí tenía cierto grado de colapso, y bueno, este paciente fue drenado en conjunto con los cirujanos de tórax, que los asistimos. En este caso el abordaje fue subcostal subsifoideo, y en este segundo video vemos cómo se hace la prueba de las burbujas, donde se inyecta suero batido en el catéter de Seldinger que se coloca en el pericardio, y se observa la generación de contraste ecográfico, que se ve como burbujas, como imágenes hiperdensas, hiperecogénicas, perdón, flotando ahí en el pericardio, lo cual confirma la correcta posición del drenaje. Este es otro caso de un paciente que recibimos, que había consultado en puerta con un cuadro bastante arrastrado, con repercusión general, hipotensión y alteraciones del sensorio. Lo ven en puerta con hipotenso, con elementos de shock y de bajo gasto, y lo intuban. Cuando lo intuban, se quedan con el paciente sin hemodinamia, lo trasladan para CTI con drogas. Nosotros lo recibimos sin pulsos periféricos, con pulsos solamente a nivel central, muy chocado, y bueno, le hacemos más volumen, le optimizamos un poco las drogas, y le hacemos el eco, donde muestra un derrame pericárdico con severo compromiso de cavidades derechas. Si se fijan bien, tiene menos líquido que en el caso anterior, pero sin embargo genera mayor compromiso de las cavidades derechas. Y bueno, no iba a llegar el cirujano de tórax antes de que perdiéramos al paciente, así que decidimos funcionarlo nosotros. En este caso elegimos el abordaje subsifoideo, pero bueno, hay que saber que en la Clínica Mayo se hizo un estudio con más de 1000 pacientes, donde con la ayuda de la ultrasonografía, el punto elegido para drenarlo ha sido el sector lateral izquierdo, axilar, o próximo al ápex, donde no tenemos que atravesar, como en el abordaje subsifoideo, el lóbulo izquierdo del hígado. Así que hoy por hoy, cuando tenemos el aparato, tenemos el ecógrafo, tenemos que elegir el punto donde tengamos mejor acceso al derrame y tenga mayor espesor. Así que en este caso, como ven, está en cavidad libre. Nosotros lo puncionamos, y lo que tiene, ni bien se sacan los primeros centímetros, como suele pasar en estos pacientes, ya este es un enfoque de 4 cámaras apical. Se ve como sigue habiendo mucho líquido, pero las cavidades derechas tienen menor repercusión, y ya el paciente salió de su situación de gravedad. Se le dejó un Seldinger y se hizo la prueba también de las burbujas. Acá se ven que muestra que está bien posicionado el catéter. Y bueno, este paciente seguramente salieron como unos 800 de líquido serohemático o hemorrágico, y se planteó un síndrome paraneoplásico. El paciente se salvó, digamos, sobrevivió a esa primera instancia, pero no pudo, con las complicaciones propias de su estadía en CTI, y bueno, se cronificó de vinculación dificultosa y traqueostomizado, etcétera, y bueno, terminó falleciendo por el mal terreno previo que tenía y su estadía prolongada en CTI. Con respecto a la bomba, seguimos con la sistemática. Vamos a ocuparnos del ventrículo izquierdo. Vamos a evaluar en forma subjetiva la contractilidad global del ventrículo izquierdo. No somos especialistas, no somos cardiólogos. A medida que vayamos adquiriendo experiencia, quizás algunos se entusiasmen y empiecen a evaluar cosas más finas, ¿verdad? Alteraciones sectoriales, que es bastante difícil de ver. Hay que elegir 2 ventanas, por lo menos, distintas. En fin,
en principio lo que vamos a hacer nosotros como intensivistas es mirar globalmente la contractilidad del ventrículo izquierdo, si está disminuida en forma moderada o severa, o si es correcta, y también podemos utilizar en este punto, podemos utilizar el BTI, que no, en realidad en el protocolo inicial de Rush no está planteado, pero que después hay otros trabajos que sí lo agregan como ayuda, digamos, como otro elemento para asociar y mejorar el rendimiento. Y bueno, con respecto a esto hay que decir que la medición del gasto cardíaco utilizando el BTI estaría en este caso desaconsejada por dos motivos. Primero, lleva más tiempo, hay que encontrar un buen eje largo, medir el área. Acuérdense que el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo tiene errores, porque uno asume que de forma cilíndrica y no lo es, tiene una forma más bien trapezoide, y a su vez el error en las medidas, como el área es igual a radio al cuadrado por pi, el error se multiplica al cuadrado, y así que en definitiva le vamos a estar agregando error a la sistemática de estudio, y en realidad no nos va a aportar nada, sabiendo que el BTI como medida, como valor aislado, tiene cierta utilidad, digamos, que con un buen rendimiento, y a su vez podemos reiterarlo, y eso nos va a dar mucho más datos en cuanto a las variaciones que tenga el BTI con el tratamiento que vayamos realizando. El BTI integra la fórmula del gasto cardíaco, que es la integral de las velocidades a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que se mide en centímetros, y esto, un valor normal es mayor de 17, 18, hay diversas literaturas con respecto a eso, pero que si es menor de ese valor absoluto ya estamos sospechando que tenemos un bajo gasto. Este valor se multiplica por el área en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y esto por la frecuencia cardíaca. Esto sería, pero para saber nomás que así se mide el gasto cardíaco, se estima el gasto cardíaco. Dos ejemplos rápidos, un poco para mostrar que realmente es fácil de hacer. Estas imágenes las conseguimos con un transducer convexo, justo las encontré y me pareció interesante porque, bueno, un poco refleja que si realmente nos proponemos encontrar cosas, aunque no tengamos el transducer adecuado, se puede hacer. En este caso es un BTI donde el volumen de la muestra está en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. La gráfica, el registro es bueno, tiene para decirlo de una forma a lo bruto, digamos, tiene que ser la curva tiene que ser negativa y finita cuando baja, gruesa cuando sube y negrito en el medio, como dice Dopico. En este caso el BTI nos dio 15,9, es bajo, era un paciente que estaba en shock, y bueno, en la segunda es también un convexo, el registro es regular, pero bueno, quería mostrar un poco estos dos ejemplos. También de mala calidad puse ahí porque realmente, miren, el registro es malo, pero sí quería mostrar cómo también cómo se ve el plano de las 5 cámaras y el volumen de la muestra colocado en el tracto de salida del ventrículo izquierdo justito antes de que se abra la válvula aórtica. Obviamente es negativo porque el flujo se aleja, y fíjense también que el eje del Doppler tiene que ser bien con un ángulo más próximo a 0 grados, o sea que en el mismo trayecto del tracto de salida del ventrículo izquierdo tiene que coincidir con el eje del Doppler, y que a medida que ese eje se vaya alejando de esos 0 grados, la calidad del registro va a ser más pobre, y la amplitud de la señal va a ser más pobre, así que hay que tratar de que sea así, con esa misma dirección.
Mismos son todos ejemplos de BTI. Esto acá, ahí se ve claramente el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Qué no se ve? Bueno, no se ve el ventrículo izquierdo, pero en este caso no nos importa, porque lo que estamos buscando es la imagen del tracto de salida del ventrículo izquierdo y el Doppler colocado en ese mismo lugar. Nosotros, a medida que no vayamos encontrando el lugar exacto donde está el flujo de sangre que venga de forma bien paralela al haz de ultrasonido, si nos alejamos de eso vamos a perder la señal Doppler y vamos a tener que alinearlo lo más posible para lograr un buen registro. Este es otro también, acá se ve lo mismo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es en el apical de 4 cámaras, tilteando un poquito el transducer, o sea, bajando la cola y tilteando hacia la cabeza del paciente. Ahí estamos tratando de sacar, se ve algún registro que es bueno, pero se va y se pierde. Entonces eso es lo que genera a veces cuando lo conseguís justito la imagen, con mínimos movimientos se pierde la señal. Ahí está, en la tercera foto se ve justito el volumen de la muestra donde tiene que ir, en el próximo a 1 centímetro de la apertura de la válvula aórtica, posicionado en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, aunque el registro justo en ese momento no fue bueno, pero es ahí donde se pone. Y en la cuarta, bueno, el mismo ejemplo y con curvas que son bastante buenas, como para que uno se pueda confiar de que el valor es bueno. Hay que aclarar que es bueno también asegurarse y hacer 2 o 3 registros a los efectos de promediar y alejar las posibilidades de errores. Como todas las cosas, el BTI tiene, la utilización del BTI tiene sus limitaciones, donde el valor no está traduciendo realmente la realidad, como en la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo, en el contexto de una hipovolemia severa, una hipertrofia del ventrículo izquierdo asimétrica, CHOI, el YAM inferior con hipercontractilidad compensatoria de los segmentos restantes, y la insuficiencia moderada a severa que sobreestima el valor del BTI. Y con respecto a los pacientes nuestros, los pacientes críticos, no olvidar que también la utilidad de las medidas dinámicas del BTI, que son las respuestas a las cargas de volumen, a la elevación pasiva de los miembros inferiores, las arritmias rápidas, la FA, la hipovolemia, donde hay la asistencia respiratoria mecánica de volúmenes corrientes chicos, todo eso genera que no sea útil esas medidas dinámicas. Así que tener en cuenta eso. Esto es a modo de ejemplo, nada más, un caso que me pareció interesante, y sobre todo el aspecto de que un hallazgo que es bastante infrecuente y a su vez difícil de ver por médicos no especialistas como somos nosotros, por los intensivistas. En algunas ocasiones se puede ver, incluso con un equipo que en este caso no era el mejor. Acá vemos una comunicación interventricular por una rotura del tabique. En esta primera imagen se ve bien, ahí está donde estamos señalando ahí. Ahora vamos a ponerle color. Ahí está, se ve cómo hay una disrupción del tabique y se produce ahí la comunicación interventricular. En esta otra un poco más cerca, pero fíjense la calidad de la imagen, que es bastante mala. El equipo es malo, y sin embargo, buscando, esto es una apical, un eje apical, una ventana apical de 4 cámaras, como igual hay que buscar las cosas y tratar de verlo, así que bueno, venía solamente por ese lado. Más ejemplos rápidos. En el primer caso tenemos
un paciente con una disminución de la contractilidad del ventrículo izquierdo. Son pacientes que vemos todos los días, son pacientes que no tienen las mejores ventanas, pacientes ventilados. Este es un apical de 4 cámaras o un intento de apical de 4 cámaras. Fíjense cómo se ven un poco las aurículas, pero se ven sí los dos ventrículos. El ventrículo izquierdo, hay que fijarse siempre no el movimiento, sino el acortamiento de las fibras musculares. Ahí se ve realmente cuál es la contractilidad, si está disminuida. En este caso se logra ver que el ventrículo derecho se contrae muy bien y el ventrículo izquierdo tiene un compromiso por lo menos moderado de la contractilidad, que acá lo estimamos en 40%. Y bueno, hay que acostumbrarse a ver las imágenes, a repetir, a ver, y de esa manera acostumbrar la vista no a la imagen del libro, sino a los hallazgos que vayamos. En este caso queríamos mostrar cómo se obtienen las ventanas de los planos subcostales, que nos van a ser muy útiles, como dijimos, en el paciente crítico, por la dificultad que radica en la cantidad de aire que le metemos con el respirador, que nos dificultan casi todas las ventanas. Acá se muestra la posición de la sonda, que en este caso es la sectorial, pero en el caso de que no la tengamos va a tener que ser obligatoriamente la convexa. Y una vez que obtengamos el plano, que acá va a aparecer, esto es con la sonda puesta hacia la cabeza del paciente y con el marcador hacia el hombro izquierdo, se obtiene esta imagen, que es un corazón normal en este caso, con contractilidad que está bien. Y ahora vamos a rotar 90 grados con el marcador hacia, ahí está, cefálico del paciente, y ahí obtenemos la imagen de la vena cava. Ven que si obtuvimos, ahí la medimos con el modo M, si obtuvimos el plano del corazón en las 4 cámaras, y el plano ese es bueno, solamente rotando en ese lugar 90 grados va a aparecer la cava, así como apareció acá en este vídeo. Con relación al ventrículo derecho, tenemos que el tamaño es bastante menor que el ventrículo izquierdo, así como también el grosor del miocardio es menor, está menos desarrollado porque maneja presiones más chicas, más bajas. Y el tamaño en realidad se mide, o es fácil de correlacionarlo con el ventrículo izquierdo. Se dice que el ventrículo izquierdo es 2/3 y 1/3 es el ventrículo derecho. Hay estimaciones que también para en forma subjetiva hacer una valoración rápida, que dicen que sería una dilatación moderada, si la radiación estuviera entre 6 y 0,9 y severa mayor de 0,9, que quiere decir que son casi iguales el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Por lo tanto, si miramos en una imagen que el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho se aproximan en tamaño, estamos hablando de una dilatación severa del ventrículo derecho. Y el TAPSE, que ahora vamos a mostrar cómo se mide, es el modo M, pasando en forma bien paralela, rasante a la inserción del anillo tricuspídeo en la pared lateral del ventrículo derecho, que desplaza ese anillo en una relación directa a la función del ventrículo derecho, y su disminución implica que hay una disfunción de ventrículo derecho. El valor normal es aproximadamente 15, así que valores en torno a 15 o inferiores estarían hablando de disfunción de ventrículo derecho. Acá tenemos, me parece que este es un video, sí, un video donde lo medimos. En este caso es un valor normal, pero fíjense bien el paralelo, cómo pasa el haz de ultrasonido en modo M por el borde externo de la válvula tricuspidia.
Con respecto al esquema del protocolo Rush, el tanque es obviamente el estado de la volemia. Es un clásico la medición de la vena cava inferior. El diámetro de la vena cava inferior se usó mucho tiempo con el índice, con el colapso, si es mayor o menor del 50%. Bueno, esto es una tabla donde aparecen valores, obviamente con el paciente que no está ventilado, ¿verdad? Porque cuando el paciente está ventilado se invierten los regímenes de presiones y bueno, en general la vena cava inferior está dilatada, salvo cuando tenemos una hipovolemia bastante marcada, donde hay colapso y donde la vena cava es chica, y ahí, bueno, vamos a ver algún ejemplo, pero ahí realmente no hay dudas de que, y es un parámetro bien fiel de que estamos ante una situación de hipovolemia, ¿verdad? Pero esto, bueno, es bastante útil igual este cuadrito, sabiendo que las limitaciones que tiene y bueno, ¿cómo se dice? Y bueno, y no fiándonos como parámetro absoluto como ninguna de las otras medidas que hacemos. Y esto sí es más sensibilizar las medidas que hacemos en cuanto a la obtención de parámetros dinámicos para identificar los pacientes que son respondedores, o sea, al volumen, o sea, los que están en la parte de la curva de Frank-Starling, donde el aumento de la precarga genera aumento de la contractilidad. Y esto hay que saber que solamente la mitad de los pacientes críticos que están en shock responden a la administración de fluidos. Por lo tanto, y sobre todo en esta época donde se ha identificado que la sobrereanimación con fluidos genera un aumento de la mortalidad, una peoría de la evolución, es importante identificar a estos pacientes con las medidas que nosotros podemos hacer con la ultrasonografía. Globalmente en promedio se dice que serían respondedores los que generan un aumento del 10% del volumen circulante eficaz en los pacientes que son precarga dependientes. Para eso tenemos el índice de distensibilidad de la vena cava inferior, que es fácil de obtener, es con el registro, con el modo M, como ahí sí tenemos que usar sí o sí el modo M, atravesando en forma transversal, en ángulo recto, bien perpendicular a la vena cava inferior, y ahí medimos en el ciclo respiratorio, en el mismo ciclo, el diámetro mayor menos el diámetro menor sobre el diámetro menor. Esto es por 100, obviamente, porque es un porcentaje, y cuando ese valor es mayor o igual a 18%, este hallazgo tiene una sensibilidad y especificidad de mayor del 90% para identificar a los pacientes respondedores. También tenemos el índice de variabilidad de la vena cava inferior, que es el diámetro máximo menos el diámetro mínimo sobre el diámetro medio. Hay que acordarse que el diámetro medio se obtiene también haciendo el promedio del mismo ciclo respiratorio. Hay que usar el mismo ciclo respiratorio. Este valor por 100, cuando es mayor o igual de 12%, tenemos también una sensibilidad y especificidad, un valor predictivo positivo y negativo de 90% para pacientes respondedores y no respondedores respectivamente. Hay que hacer algunas precisiones con respecto a el valor o el cuidado que tenemos que tener en cuanto a la medición de la vena cava inferior. Hay situaciones que no son infrecuentes en los pacientes críticos, donde las medidas de la vena cava inferior, del diámetro y su variación respiratoria, podrían no predecir con exactitud las respuestas a fluidos. O no siempre, o hay que tener en cuenta estas situaciones. Por ejemplo, pacientes ventilados con volúmenes corrientes chicos y PIP elevada, pacientes con esfuerzos inspiratorios, con asincronía con el respirador, el importante esfuerzo inspiratorio en modo asistido controlado, o con BNI,
provocan variaciones inspiratorias importantes en la vena cava inferior que quizás sean exageradas. El atrapamiento aéreo, la hiperinsuflación pulmonar, el esfuerzo expiratorio a su vez provoca un colapso de la vena cava inferior que también exacerba la variación respiratoria con el paciente ventilado. Después la hipertensión pulmonar, severa, crónica, con remodelación cardíaca, va remodelando el ventrículo derecho y a su vez va generando un agrandamiento permanente de la vena cava inferior, que termina siendo también una distorsión en cuanto a las medidas después dinámicas. El taponamiento cardíaco, obviamente, es una situación extrema donde la vena cava inferior está dilatada y el paciente seguramente requiera volumen. Experimentalmente es comprobado que la hipertensión intraabdominal comprime y la deforma la vena cava inferior, entonces esto va a alterar las medidas, sobre todo las variaciones con los ciclos respiratorios. Los trombos endoluminales, los filtros cava, y a su vez en algunos pacientes la inspiración provoca un desplazamiento lateral de la vena cava inferior y eso hace que al estarla midiendo nosotros con el movimiento respiratorio magnifica la variación y puede generar errores en la medición. Esas serían básicamente las consideraciones especiales y bueno, obviamente la conclusión de todo esto es que como en todo paciente los hallazgos que encontremos van a ser relativos, van a ser tomados en el contexto del paciente, de la clínica del paciente y de otros elementos que tengamos a disposición. Bueno, en este sentido, y considerando que algunos pacientes, por ejemplo, son posoperatorios de abdomen, que no tenemos acceso a la vena cava, que tienen una mediana, por ejemplo, o tienen drenajes, etcétera, nosotros, hay algo de bibliografía que habla de la medición de la vena yugular interna y algunos también de la vena subclavia, y a su vez si podemos usarlo asociándolo con la medición de la vena cava inferior, mucho mejor. Hay que medir, una de las técnicas es medir las dos yugulares con el paciente sentado a 30 grados, y bueno, y si superan la altura del ángulo mandibular y no se colapsan, a ese nivel es un indicador de que está el paciente bien repuesto. Hay que acordarse que fácilmente las yugulares, la subclavia no, pero las yugulares se colapsan al apoyar el transducer y eso puede falsear la medida. Así que es un poco difícil, sobre todo si el paciente está hipovolémico. A su vez se usa también la variación del diámetro con Trendelenburg, con el paciente Trendelenburg, que tiene una correlación con un aumento del gasto cardíaco del 15% si el diámetro varía más de 13%. Y está también el índice de distensibilidad para la yugular izquierda interna y la subclavia, que está hablando de 12% de variación de índice de distensibilidad para hablar de pacientes respondedores, ¿no? Y bueno, como se habla del BTI en el capítulo de la bomba o la contractilidad, también se habla acá en cuanto a la variación del BTI en el paciente al cual se le hace volumen, y una respuesta, un aumento del BTI de entre un 12 y un 15% predice una respuesta al volumen con una sensibilidad y una especificidad en torno a 70% y 100% respectivamente. Todo esto, la reanimación guiada por metas, los índices que nos hablan de
pacientes respondedores y no respondedores, etcétera, se relaciona con el daño que generamos con la sobrecorrección de la volemia, con la fluidoterapia inadecuada. Para mencionar nada más el protocolo VEXUS, que es un trabajo que se hizo en base a Doppler de la vena porta, Doppler de la vena renal interna y el Doppler de la vena suprahepática, asociándolo con el diámetro de la vena cava inferior, combinándolo, y con esto se genera un score que tiene 4 grados del 0 al 3 para evaluar la congestión venosa a nivel esplácnico, y es un excelente indicador y muy prometedor en cuanto a que nos estamos sobrepasando en cuanto a la corrección en aporte hídrico, y bueno, el daño que hacemos a nivel parenquimatoso, sobre todo a nivel renal, y bueno, y lo que se sabe que prolonga los días de RM y que aumenta la estadía en CLI. Esto es un que no lo voy a detallar, pero que bueno, el que le interese se lo puedo pasar, que sería la graduación del protocolo VEXUS.